Te voy a convencer por qué debes convertirte en testigo de Jehová para alcanzar la vida eterna. ¿Eres testigo de Jehová? Aún no, estoy estudiando, pero quiero llegar a serlo. Permíteme plantearte un caso. Acabo de recibir la horrible noticia de que me quedan 3 minutos de vida. He vivido desobedeciendo a Dios y temo enfrentar su juicio. No me queda tiempo para bautizarme o para unirme a vuestra organización y todo lo que puedo hacer es hablar contigo. ¿Crees que puedo ganar la vida eterna en 3 minutos? Sí, creo que puedes ganar la vida eterna porque en el Apocalipsis, el último libro de la Biblia, habla que el día del juicio final va a haber una resurrección de justos y de injustos. Y esa resurrección de justos y injustos, no solamente los que hemos sido bautizados podemos llegar a alcanzar la vida eterna, sino los que por alguna razón, como tu caso, no han podido llegar a conocer a Jehová. Ellos también van a poder recibir la vida eterna porque en esa segunda oportunidad vas a tener la gracia de, en esa resurrección, poder llegar a conocer lo bondadoso y lo misericordioso que es Jehová, y Él te va a dar una segunda oportunidad para que le conozcas. Eso sí, te va a poner una condición que hoy en día no nos los ha puesto. Hoy nos regaló el libre albedrío, pero en esa segunda oportunidad ya no va a haber opciones. Y debes en esa segunda oportunidad obedecer sin ninguna excusa todos sus mandamientos, porque de lo contrario, ahí sí, pues ya no va a haber otra segunda oportunidad. En Lucas 23:39 había un hombre en esta situación. Era un delincuente condenado junto a Jesús. Sin embargo, Jesús le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora yo te pregunto, ¿qué hizo aquel hombre para que Jesús le prometiera eso? Sí, bueno, en ese momento de Lucas 23:39, el hombre le dice primero que le salve, que si no es hijo de Dios, ¿por qué no se salva? Y él le dice, pues a todos: Padre, perdóname porque no sabes lo que haces. Cuando él le promete que va a estar con él en el paraíso, es porque en ese momento el delincuente, aquel hombre que había sido juzgado, le vio y creyó en que verdaderamente en ese momento Jesús era el Hijo de Dios, porque no se resistió, porque no luchó, porque se entregó sin más, porque él estaba convencido de que él iba a resucitar y con su testimonio iba a convencer a los demás que podía haber una vida después de la muerte, que es la resurrección, y eso lo vamos a ver el día del juicio final. Entonces, ¿ese ladrón fue salvado por lo que le ofreció a Jesús o por lo que Jesús le ofreció a él? Por lo que Jesús le ofreció a él, porque Jesús vio en él realmente su fe, y cuando Jesús ve realmente tu fe, puedes ser salvado. Otra pregunta, ¿has nacido de nuevo? No he nacido de nuevo. Permíteme leer las palabras de Jesús usando la traducción del Nuevo Mundo. ¿Te parece justo? ¿Me parece justo? En Juan 3:3, Jesús le dijo a Nicodemo: a menos que alguien nazca otra vez, no puede ver el reino de Dios. Cuando Jesús está hablando con Nicodemo acerca del nuevo nacimiento, se está refiriendo a la transformación interna que Dios produce en las personas. Y esto me lleva a otra pregunta. Si murieras hoy, ¿dirías que eres salva? La pregunta que Jesús le hace a Nicodemo se la hace porque Nicodemo pertenecía a los judíos y le iba a visitar a Jesús de noche para que sus iguales no se enteraran de que él estaba atendiendo a las enseñanzas de Jesús. Y por eso Jesús le hablaba a Nicodemo de que tenía que volver a nacer. Cuando se refería a eso, se refería a que Nicodemo tenía que abandonar todas aquellas prácticas que había aprendido hasta ese momento y aprender a aplicar lo que verdaderamente era dejar de aplicar la ley mosaica para aprender a aplicar los principios que estaban detrás de la ley mosaica. Y es por eso que a partir de allí, cuando tú quieres nacer de nuevo, tienes que desaprender todas aquellas prácticas que has venido haciendo, como por ejemplo creer en la Navidad, como por ejemplo celebrar fiestas paganas, y a partir de allí convertirte en una nueva personalidad y pudieras llegar a ser salva si eres obediente y si logras mantener una buena relación con Jehová y Él llegue a considerarte como su amigo. Pero Él es el que te tiene que considerar como su amigo, no tú a Él. Si murieras hoy, ¿dirías que eres salva? Si muriera hoy, puedo decir que no soy salva. ¿Por qué no?
porque todavía me faltan muchísimas cosas por cambiar en mi vida, muchos aspectos de cambiar en mi vida, porque todavía tengo que empezar a predicar las buenas noticias del reino de Dios, porque todavía tengo que hacer una oración muy importante en donde me comprometo con Jehová a dedicarle mi vida a su servicio, y todos esos pasos aún no los he cumplido. Por lo tanto, no me puedo considerar salva. ¿La salvación produce obras o las obras producen salvación? Hay un versículo de la Biblia que ahora mismo no lo recuerdo con exactitud, no lo tengo ahora el móvil en la mano, pero que dice que la fe sin obras es obra muerta. Y cuando te refieres a la fe sin obras en obra muerta, y hay otro versículo que dice que los reconocerás por sus frutos, es porque tú, a través de la luz y a través de la sal, como lo menciona en el Sermón del Monte, tienes que formar parte de esa sal, de esas personas que, como la sal, conservan a las personas, la protegen de convertirse en corruptos y los protegen de la inmoralidad sexual. Pero ¿no consideras que ese pasaje en específico nos está hablando de las obras como la demostración de nuestra salvación y no como la causa de ella? No necesitamos demostrar nuestras obras. El fruto natural. No necesitamos demostrar, necesitamos tocar trompetas con el fruto de nuestras obras. Lo que necesitamos es obedecer las instrucciones del Padre Jehová que nos dejó a través de Jesús. Y uno de esos mandamientos, o uno de esos requisitos para tener esa salvación, es predicar las buenas noticias, y con eso podríamos llegar a ser salvos. Si podemos ser salvos a través de nuestras buenas obras, ¿cuántas obras hay que hacer para ganar el cielo? No tienes que llevar una cuenta del número de obras. Tienes que ser coherente y obediente desde el momento en que tú decides dedicarte públicamente a dedicar tu vida al servicio de Jehová. No tienes que llevar una cuenta de eso. Pregunta, mañana te operan a corazón abierto, el cirujano te dice, creo que todo saldrá bien, pero no puedo darte ninguna seguridad. ¿Vivirías tranquila o buscarías otro médico que pudiera darte garantías? Pues si he buscado ese médico es porque previamente he confiado en él. Por supuesto que ningún médico me va a dar garantía, porque el único que me va a dar las garantías es Jehová. Y pues si acepto someterme a esa operación porque tengo pues la esperanza en que puede salvar, pues por supuesto que lo haría sin ningún problema. La reflexión consiste en esto: si buscamos seguridad cuando nuestra vida está en juego, ¿no tendría aún más sentido buscar seguridad cuando está en juego nuestro destino eterno? Por supuesto, por eso desde hace 3 años empecé a estudiar la Biblia y quiero convertirme en Jehová, porque no quiero que lleguen los momentos y las dificultades para saber qué decisiones debo tomar en esos momentos. Desde ya estoy trabajando, no solamente conmigo, sino con mi familia, para buscar, porque sé que lo que está en juego en el destino, y es no perder la oportunidad de vivir en el paraíso. Hagamos una pequeña prueba. ¿Alguna vez has hecho algo que sabes que está mal? ¿Alguna vez? No, muchas veces he hecho algo que sabes que está mal. Muchas veces, al igual que yo. Al igual que yo. Soy pecadora e imperfecta. Escucha lo que dice Santiago 2:10, porque si alguien obedece toda la ley, pero da un paso en falso en un solo punto, es culpable de violar la ley entera. Esto quiere decir que todos los seres humanos somos culpables de pecado ante los ojos de Dios. Ahora te pregunto, ¿qué hará Dios con nuestra culpa entonces? Ya Dios hizo algo con nuestra culpa. Ya Dios, cuando creó a Adán y Eva, que fueron hombres y un hombre y una mujer perfectos, pues que al final desobedecieron sus normas, y a razón de ellos, como somos sus descendientes porque fueron nuestros primeros padres, todos hemos heredado el pecado. Pero Jehová, para poder resolver la situación y que se cumpliera su propósito, que es que pudiéramos vivir la vida eterna en la tierra porque así fuimos creados, nos envió a su Hijo Jesucristo para que muriera por nosotros y nos diera la salvación y la posibilidad de que, siguiendo su camino, pudiéramos obtener la vida eterna y la salvación. Vale, entonces, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos en principio empezar a estudiar la Biblia y conocer las enseñanzas básicas para poder conocer que Jehová es una persona que acepta a todas las personas, a los justos y a los injustos, a los de una región u otra, a si hablas euskera o si hablas cualquier otro idioma, y lo único que nos pide es que le conozcamos, que aprendamos a tener una buena relación con Él, acercándonos a Él y obedeciendo sus normas. Necesitamos el Evangelio. O sea, el Evangelio es la declaración del triunfo de Dios sobre nuestro pecado y el acta de absolución para quienes creen. Una pregunta, ¿podrías explicarme el Evangelio en un minuto? No necesitamos el Evangelio, necesitamos conocer desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y el Evangelio... Toda la Biblia habla del Evangelio. Necesitamos conocer toda la Biblia, exactamente. Y específicamente en los Evangelios
Marcos, Lucas, Mateo y Juan, vamos a conocer en detalle la vida de Jesús, todo lo que tuvo que hacer para poder dejar su legado, que luego, a 2025 años después, sigue siendo el hombre más influyente sobre la tierra, lógicamente porque es el Hijo de Jehová. Vale, pero ¿podrías explicarme lo que tú entiendes por el Evangelio en un minuto? Esperanza, vida eterna, obediencia, justicia. Mira lo que dice el apóstol Pablo en 1 de Corintios 15:3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Sí, Cristo murió al tercer día conforme a las Escrituras, así había sido declarado, y conforme a eso, pues también vamos a tener nosotros una resurrección, el día del juicio final, como lo dice en Apocalipsis 21, entiendo. Vale. Vosotros, los testigos de Jehová, creéis que Jesús no es Dios. Nosotros, los que son testigos de Jehová y los que estamos aspirando a ellos, creemos que Jesús es el Hijo de Dios. En 1 de Juan capítulo 5 y verso 23, la Biblia dice, para que todos honren al Hijo tal como honran al Padre. Entonces ahora te pregunto, ¿qué ser creado puede recibir exactamente la misma honra que el Padre sin que eso sea idolatría? Pues porque Jesús, precisamente como era su Hijo y era perfecto, siempre le dio la honra y la gloria de sus obras a su Padre. Y con eso demostró que era posible entender que existe un solo Dios al que le debemos toda la honra y toda la gloria y que ninguna otra persona, ni siquiera Él, siendo su Hijo, merece que lo idolatremos. Otra pregunta. En Juan capítulo 8 y verso 58, Jesús dijo, antes que Abraham llegara a existir, yo he sido. Ahora te pregunto, si Jesús solo estaba diciendo que era más antiguo que Abraham, ¿por qué intentaron apedrearlo inmediatamente? Pues porque los judíos nunca reconocieron a Jesús como el Mesías. Ellos siempre negaron su existencia, ellos se confabularon con los romanos para planear todo ese asesinato. Por supuesto, nunca confiaron en él porque, como lo dice en un versículo, y lo dice el mismo Jesús, nadie es profeta en su tierra, y él nació como hijo de Dios, pero también es el hijo del hombre, porque fue hijo de María, y en teoría su padre era José. Y al final, como nació en Belén, en un sitio pues que no era precisamente el centro del judaísmo, que era Jerusalén, pues no le creían, y los judíos nunca lo aceptaron como eso. Vale, pero entonces los religiosos no trataron de apedrearlo por hacerse igual a Dios. Los religiosos en ese contexto lo apedrearon porque nunca reconocieron que Jesús era el Hijo de Dios. Y por eso, en esa época, todos aquellos que ellos consideraran que iba contra la ley mosaica eran enjuiciados o eran condenados, y una de las maneras de hacerlo eran o llevarlos al madero y allí, pues, como Jesús, darle muerte o apedrearlos. Vale, pero Jesús, al afirmar su preexistencia, ¿no estaba identificándose como Dios mismo? Antes de su preexistencia, Jesús siempre estuvo al lado de su Padre, haciendo la creación en el cielo, haciendo toda la obra del universo, y antes de su preexistencia, Él ya existía junto con su Padre. Y su Padre lo que hizo fue enviarlo para demostrarle y para reivindicar el nombre de Dios como un nombre, como un Dios bueno, amoroso, bondadoso y misericordioso. Y una pregunta, ¿cómo Jesús puede ser preexistente y no ser Dios? Pues porque Dios hay uno solo, que es Jehová. Pero Él a su vez, como es un símil un poco que no lo tomemos como ejemplo, es como que tengas una organización y en esa organización haya alguien que la dirija, pero esa persona pues tiene varios frentes que atacar y nombra a unos colaboradores que le ayudan pues a llevar su obra. Pues su Hijo Jesús le ayudó a hacer su obra junto con otros ángeles que eran parte de su ejército celestial. Vale. Y la última, según Juan capítulo 20 y verso 28, Tomás le dice a Jesús, mi Señor y mi Dios. Es decir, Tomás se mostró incrédulo a la resurrección de Jesús y una vez poder verle, Tomás exclamó, mi Señor y mi Dios. Ahora te pregunto, si Tomás estaba equivocado al llamar mi Dios a Jesús, ¿por qué Jesús no le corrigió? Pues porque en ese contexto habría que ver qué habían antes de esos versículos y qué había después,
O sea, no es una pregunta que se circunscribe solamente a un versículo. Habría que leer en qué contexto Jesús le dice eso a Tomás y por qué no le corrige. Pero lo que está claro es que Jesús siempre habló de su Padre, siempre le dio la honra, la gloria a su Padre, y lo que sí dejó claro era que para poder llegar a su Padre, tenían que reconocerle a Él como el Salvador y el que puede establecer como hombre humano, el que nos puede conectar directamente con su Padre, porque nosotros como imperfectos no podemos tener una conexión directa con Jehová, sino lo tenemos que hacer a través de su Hijo Jesús.